La diabetes es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas son de larga duración en el tiempo y usualmente de evolución lenta. Hasta ahora, la diabetes no tiene cura, pero existen tratamientos que permiten controlarla. El progreso de la enfermedad depende en gran medida del control que le damos. Si seguimos adecuadamente las recomendaciones del equipo de salud, muy probablemente podamos llevar una vida libre de complicaciones. Por el otro lado, tomar esta condición a la ligera y no darle el cuidado que merece podría generar complicaciones. Si fuiste diagnosticado con diabetes, respira, no estás solo. En el mundo existen más de 422 millones de personas diagnosticadas con esta condición. Existen diferentes tipos de diabetes. Los principales son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. El concepto general es el mismo para los tres. Cuando comemos, el cuerpo aumenta sus niveles de glucosa, azúcar en la sangre, y las hormonas que la regulan, como por ejemplo la insulina, no se producen adecuadamente o el cuerpo no responde a ellas. Con el tiempo, esto puede causar problemas en el corazón y vasos sanguíneos, riñones, nuestros nervios e incluso nuestros ojos. Para evitar esto, debemos tratar la diabetes de manera adecuada. Ese es el concepto general de la diabetes. Sencillo, ¿verdad? Síganme el hilo. Dijimos que hay tres tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 afecta principalmente a pacientes jóvenes y adolescentes. En estos pacientes, el páncreas no produce insulina. Por este motivo, no puede disminuir el nivel de glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 es más frecuente en la edad adulta. En estos pacientes, el páncreas sí produce insulina, pero no en suficiente cantidad para que los órganos respondan. Por lo tanto, la glucosa no entra a ellos y se queda en la sangre. Esto se conoce como resistencia a la insulina. La diabetes gestacional ocurre en algunas mujeres durante el embarazo. Hasta el 10% de todas las embarazadas presentan diabetes gestacional. La mayoría de estas pacientes vuelven a la normalidad después de dar a luz. Sin embargo, algunas pueden desarrollar diabetes tipo 2 después del parto. Por esto, es muy importante mantener hábitos de vida saludable y hacer seguimientos periódicos después del parto. Las principales complicaciones crónicas de la diabetes son la retinopatía, enfermedad en los ojos, la neuropatía, enfermedad en los nervios, la nefropatía, enfermedad de los riñones, la enfermedad cardiovascular y el pie diabético. En este video aprenderás por qué se producen y cuáles son sus síntomas. Cada vez que nuestro corazón late, nuestros órganos reciben oxígeno y nutrientes por medio de la sangre que fluye a través de nuestras arterias. Gracias al oxígeno y los nutrientes que reciben, nuestros órganos pueden mantenerse sanos, pero en el cuerpo humano todo es cuestión de equilibrio. Las altas concentraciones de glucosa dañan y deforman los vasos sanguíneos grandes y pequeños. Además, se deterioran también directamente los tejidos. Al deformarse estos vasos sanguíneos, se vuelven defectuosos y empiezan a causar complicaciones en nuestro cuerpo como presión arterial elevada, enlentecimiento en la reparación de heridas y una reducción del oxígeno y nutrientes que llega a nuestros órganos, ocasionando las complicaciones que mencionamos al inicio del video. La retinopatía diabética es una complicación crónica que disminuye la agudeza visual y puede causar ceguera. La retina es la membrana interna de nuestros ojos encargada de la visión. Recibe rayos de luz que luego se transfieren al cerebro para permitirnos ver. Con la retinopatía diabética, los vasos sanguíneos que llegan a la retina se dañan y esta pierde la capacidad de percibir adecuadamente los rayos de luz, por lo que el paciente puede ver manchas negras en su campo visual, presentar visión borrosa, una disminución en la vividez de los colores y pérdida de la visión. Sin embargo, también puede que el paciente no presente síntomas inicialmente. Es por esto que los pacientes con diabetes tipo 1 deben visitar al oftalmólogo a los 5 años después de haber sido diagnosticados. Y los pacientes con diabetes tipo 2 deben visitarlo justo cuando son diagnosticados. Después de la primera evaluación, se debe volver cada año o según lo indique el oftalmólogo. En la nefropatía diabética, los riñones empiezan a dejar pasar proteínas a la orina, condición conocida como proteinuria. Con la progresión de esta condición, se puede producir enfermedad renal, lo cual puede llevar a una falla renal y posiblemente a diálisis. Los síntomas de la nefropatía diabética son pérdida de peso, hinchazón de los tobillos o pies,
hinchazón en la región de los ojos, piquiña en la piel, calambres, cansancio y una elevada frecuencia de ir al baño para orinar, pero también puede presentarse sin síntomas. Es por esto que tu médico puede exigir controles periódicos para medir la concentración de creatinina en tu sangre y proteínas en tu orina, algo que permite darse cuenta cómo está la salud de tus riñones. La neuropatía diabética afecta a los nervios y pueden presentarse 4 tipos. Dependiendo del tipo de neuropatía, los síntomas pueden ser dificultad para percibir el dolor o los cambios de temperatura, sensación de cosquilleo, dolor o quemazón en las extremidades y úlceras o infecciones en los pies. Por esto, es muy importante evitar caminar descalzo si tienes diabetes y mirar tus pies todos los días para asegurarte de no tener lesiones. También pueden presentarse cambios en el hábito intestinal, diarrea o constipación, o perder la capacidad de percibir los síntomas de la hipoglicemia, palpitaciones, sudoración, temblor, mareo, alteraciones del estado mental, entre otros. La diabetes mal controlada hace que se acumule colesterol en las arterias y puede obstruir el flujo de sangre a los tejidos, lo cual puede causar infartos, principalmente en el corazón y en el cerebro. Los pacientes con diabetes mal controlada tienen casi el doble de riesgo de presentar un infarto cardíaco o accidente cerebrovascular que una persona sin diabetes. Para evitar estas complicaciones, es muy importante mantener un control adecuado de la glucosa en la sangre.